Mis amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del versículo 1, del versículo 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8, alternadamente, para la gloria y alabanza del Señor. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñes tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tema de hoy, nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos. Bueno, como ya leímos la lectura bíblica, que dice: y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, vienes que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Pues qué gran acontecimiento, un acontecimiento que confirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque pues ya no es nada más
de palabra, no, es con hechos. Les mostró su divinidad, su gloria. A ver, vamos a leer desde un versículo antes, desde Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateo 16, 28, que dice: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, esto se los dijo con anticipación antes de la transfiguración, como para que se prepararan para algo grande que iba a mostrarles. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, o sea, de sus 12 apóstoles, hay algunos que no gustarán la muerte, quiere decir que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabras incomprensibles. Seguramente dirían, bueno, ¿y eso qué significa, verdad? De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, o sea, unos de sus apóstoles, que no gustarán la muerte, que no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero resulta que para su reino, para que venga el Señor en su reino, pues faltaban como 2000 años. Entonces, ¿cómo es? Que no iban a morir algunos. Claro, él sabía lo que iba a hacer, cómo iba a mostrarles su reino y su gloria. Y por eso dice ahora, capítulo 17, versículo 1, y después de 6 días de lo que les dijo, después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Aquí les va a comprobar lo que les dijo 6 días antes. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan. Lo que dijo, hay algunos de los que están aquí. Se refería a estos 3 discípulos, a Pedro y a Jacobo y a Juan. Hay algunos de los que están aquí que dice que no gustarán la muerte. Y aquí dice, y los lleva aparte a un monte alto. Ahí les va a cumplir lo que les dijo, que había unos de los que estaban ahí que no iban a morir hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Bueno, pues capítulo 17:1, después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, a un lugar apartado, a un lugar solitario, porque tiene algo muy importante que les va a mostrar. Y nada más a 3, pues sí, a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, dentro de sus 12 apóstoles había un círculo minoritario, más allegado al Señor, como decir de élite, más allegado al Señor. Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, estos discípulos lo acompañaban muchas veces, lo acompañaban precisamente estos 3.
estos 3 discípulos, en varias ocasiones. Bueno, y ya que estaban allá, en aquel lugar, en un monte alto, solitario, dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Qué glorioso sería eso. Algún día nosotros también lo veremos. Claro, hasta ahorita, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo hemos visto, pero lo hemos creído. Y creerlo, pues es una garantía para verlo. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Cómo sería? Bueno, el sol pues ya sabemos que no se puede ver a simple vista, pues ni con anteojos oscuros. Se necesita una careta de soldador. Bueno, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Ahí les cumplió lo que les había dicho. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, se refería a Pedro y a Jacobo y a Juan, que no gustarán la muerte, que no iban a morir, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, a Él, a Jesucristo, viniendo en su reino. Bueno, pues esto es grandioso, es glorioso, es divino. Versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. 2 grandes profetas que ya habían muerto, pero ahora estaban ahí. Bien es que nos quedemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías. Y en otro versículo dice que no sabía lo que decía. Bueno, pues estaba impresionado. Pues hablaba nomás porque le gustaba hablar, pero pues no sabía lo que decía. Versículo 5, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd, porque estaban oyendo a Pedro. Dice, no, al que deben oír es a este, a mi Hijo amado. Versículo 5 otra vez, y estando aún él hablando, y aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros. Bueno, pues ya era demasiada gloria, demasiada divinidad para soportarla. Cayeron sobre sus rostros, no pudieron más seguir contemplando aquella visión maravillosa. Versículo 6, y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Dirían, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nunca habían tenido una experiencia como esa. 7, entonces Jesús llegando los tocó. Sí estaban ahí boca abajo en el suelo. Los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Bueno, pues ya más tranquilos, ya voltearon, abrieron los ojos. Versículo 8, y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Todo había pasado.
ya estaba nada más nuestro Señor Jesucristo, ya todo pues como antes, ya aquella visión había terminado, aquella transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, qué glorioso fue. A ver, vamos a leerla otra vez. A ver, pero más despacio, por favor. Vamos a comenzar desde Mateo 16, 28, que dice, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues ahora sí que se quedaron desconcertados. ¿Qué será eso, verdad? ¿Qué significa eso que nos está diciendo? Bueno, a los 6 días después, ya supieron de qué se trataba. Capítulo 17, versículo 1, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Después de 6 días, bueno, después de 6 días es el séptimo día. Después de 6 días, pues es el séptimo día. Y esto pues ya nos hace pensar, hablando del séptimo día, que esto pues es una revelación extraordinaria de algo que va a suceder. Después de 6 días, bueno, pues si es profético, entonces podemos aplicarle la medida profética que dijo el apóstol Pedro sin perder esta cita. Vamos a ver en Mateo, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Disculpen. Y versículo 8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pues sí, entonces ya aquí ya entramos al aspecto profético, para discernir el significado de esa transfiguración, de esa visión tan gloriosa que tuvieron. Regresamos a Mateo capítulo 17, y después de 6 días, entonces está significando días mileniales, porque dice el apóstol Pedro que un día para Dios pues es como 1000 años para nosotros. Entonces, aquello que ocurrió, aquel evento que ocurrió ahí, es una demostración de algo que va a ocurrir cuando se cumplan 6 días, después de 6 días de 1000 años, en el séptimo milenio. Después de 6 días, sí, va a ocurrir pues esto que está demostrándoles, esto que está enseñándoles. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Sí que nuestro Señor va a llevar a un monte alto a sus discípulos, un monte muy alto. A ver, vamos a ver, sin perder esta cita, en Apocalipsis capítulo 14.
el cumplimiento de la transfiguración. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. En el monte de Sión, los va a llevar, bueno, cuando se cumpla ese evento profético, vamos a regresar a Mateo 17. Aquí, bueno, dice Mateo 17:1, y después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto. Bueno, ahí está el evento profético, y allá en Apocalipsis 14 está el cumplimiento. Bueno, y después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Les mostró su gloria. Les mostró su gloria. ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cómo va a estar Él? Bueno, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Bueno, eso es en realidad tal como Él es. Porque cuando vino, pues no vino como Él es allá en el cielo. Vino, como quien dice, disfrazado, o vino, dice que como un siervo. A ver, no pierdan esa cita, vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí tomó forma de siervo, porque allá en el cielo, pues no tiene esta naturaleza que tenemos nosotros aquí. Tomó nuestra naturaleza, tomó un cuerpo como el de nosotros. Entonces, les mostró cómo va a ser allá. No, pues muy distinto, muy distinto. A ver, vamos a verlo otra vez en Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Bueno, yo creo que pues sí les mostró su gloria, pero hasta cierto punto, no completa. No completa, porque si les muestra su gloria completa, ¿qué dijo el Señor Dios? No me verá hombre y vivirá. Su sola presencia los fulminaría, los habría fulminado. Porque pues él es glorioso, demasiado, digo, para nuestra naturaleza, pues nosotros no podemos ni siquiera mirarlo. Tenemos el caso, por ejemplo, de cuando Saulo de Tarso lo vio. A ver, vamos a verlo sin perder esta cita en Libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículo 1
Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Se quedó ciego solamente por ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso porque no fue todo. Porque, a ver, vamos a echar un vistazo a la gloria tan tremenda de nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más de lo que hasta ahorita hemos leído. Vamos a leerlo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, no, capítulo 1, perdón. También el 2, pero primero el 1. Ahorita vamos a ver el 2, pero primero el 1. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego. Ahí está la gloria tremenda de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí se cumplirá lo que también dijo el apóstol Pablo, que Dios es fuego consumidor. Creo que ese texto, a ver, vamos a buscarlo, pero sin perder aquí Tesalonicenses, porque ahorita vamos a regresar. Creo que está en Hebreos, donde dice que Dios es fuego consumidor. Si alguien lo encuentra, por favor que lo lea. Dios es fuego consumidor en Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Aquí está. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Y regresamos a Tesalonicenses, que les dije que no lo perdieran. Segunda de Tesalonicenses 1, 8. Bueno, desde el 6 otra vez. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego. Porque Él es fuego consumidor. Sí, un fuego que consume, pero no solamente el fuego, la pura luz del fuego es mortífera, es letal. Vamos a verlo ahora sí en el capítulo 2 y versículo 8 también. Segunda de Tesalonicenses 2:8.
Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el puro resplandor, ya no con el fuego, con la pura luz. Me imagino yo como la luz, ¿cómo se llama? Esa luz concentrada. Bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama esa luz. Pues así es la luz de nuestro Señor Jesucristo. El resplandor dice que destruirá aquel inicuo con el resplandor de su venida. No, pues esto es tremendo. Con razón dice por allá en Isaías, he aquí que el Señor viene. A ver, vamos a ver ese texto de Isaías 30. El Señor viene, pero ya no va a venir como la primera vez, como un cordero manso y humilde, indefenso. Ahora viene con poder, con gloria, con juicio. Isaías capítulo 30 y versículo 27. Isaías 30, 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, quiere decir como de una persona que está enojada, que está viendo a ver con quién descarga su ira. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, así porque cuando venga, viene a hacer juicio. Viene a hacer juicio. Dice por ahí en otro texto, desde el siglo he callado, pues ahora viene a hacer juicio a todos los rebeldes, a todos los desobedientes. Bueno, seguimos leyendo. 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, y su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear las gentes con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles cerrar. Pero vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. Bueno, gloria a Dios. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 17, nuestra cita inicial. Bueno, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero ya tenía mucho tiempo que habían muerto Moisés y Elías. ¿Y ahora por qué están acá? Moisés y Elías, pues no, que ya habían muerto. ¿Y qué andan haciendo por acá? Se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, Moisés y Elías están muertos, como todos, porque el Señor Dios impuso una ley. Sin perder esta cita, vamos a ver esa ley en Carta del Apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Y versículo 27, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio.
y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Sí, hay por ahí algunas ideas que dicen que Elías no murió. No sé si han escuchado eso. Bueno, pues son cosas ocurrencias de personas. También dicen que Enoch tampoco murió. Pero aquí dice que está establecido a los hombres que mueran una vez. Aún nuestro Señor Jesucristo murió. Aún nuestro Señor Jesucristo murió. Porque el Señor Dios así lo estableció. De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y aquí mismo, por aquí deje ver, a la hoja siguiente, vamos a ver aquí en Hebreos, a la hoja siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos. Entonces esa ley, pues nadie se escapa de esa ley que el Señor Dios puso. Que mueran, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bueno, entonces, regresamos acá a Mateo capítulo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí les cumplió lo que les había dicho que les iba, que había unos que no iban a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, les aparecieron Moisés y Elías. Bueno, es que esto fue una visión, no fue una realidad. Esto es una visión, es una aparición es simbólica que representa una realidad. A ver, vamos a leerlo. A ver, por acá. Habíamos leído hasta el versículo 8, vamos a leer el 9 que no leímos. Vamos a leer el 9, Mateo 17, 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Repito, el 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué es una visión? Pues es un hecho una aparición sobrenatural que representa una realidad simbólicamente. Bueno, entonces, a ver cómo estuvo esto. Versículo 3, otra vez, Mateo 17, 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Estaban ahí Moisés y Elías o no estaban ahí? ¿Estaban ahí Moisés y Elías o no estaban ahí? ¿O nada más
fue una visión simbólica de una realidad. Bueno, porque muchos opinan que sí estaban ahí. Muchos opinan que sí estaban ahí. Pero si aceptamos esa aseveración, pues entonces tendremos que darle la razón en lo que dicen, en lo que dicen de que los muertos, hacen milagros, porque hay quienes recurren a los muertos. Por ejemplo, a San Pedro, al apóstol Pedro. Y eso de acudir a los muertos pues está prohibido. Entonces si Moisés y Elías estaban muertos y decimos que les pedimos un milagrito, que nos hagan un milagro, bueno, de ahí ha surgido la idolatría, de pensar que los muertos están vivos y que pueden oír y que pueden hacer milagros. Inclusive, bueno, una idea muy generalizada entre los que adoran ídolos, ídolos e imágenes, de que la Virgen María hace milagros. Y no solamente hace milagros, que intercede por ellos. Y ponen como ejemplo cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, que fueron invitados a una boda y que en la boda faltó el vino y que la mamá de nuestro Señor Jesucristo, María, que intercedió ante nuestro Señor Jesucristo por los que organizaron esa boda, les faltó vino, y que él, atendiendo a la petición de su madre, convirtió el agua en vino. Entonces dicen que eso mismo está haciendo ella en el cielo, que está intercediendo por todos los necesitados ante nuestro Señor Jesucristo. Y luego le acomodan también aquella ocasión cuando la mamá del rey Salomón fue a verlo a él, a Salomón, y que Salomón se inclinó ante ella. Entonces dicen que así nuestro Señor Jesucristo también se inclina ante su madre. Sí, la madre de Salomón, Batseba, fue a visitar al rey Salomón y el rey se levantó y se inclinó ante ella. Y dicen que así nuestro Señor Jesucristo se inclina ante la Virgen cuando ella intercede por los que creen en ella, que les puede hacer favor. Bueno, todo eso se deriva de una mala interpretación, de creer que los muertos no están muertos, que nos pueden escuchar, nos pueden hacer favores, pueden interceder. Dicen que los santos, los que usan ellos, ¿verdad? Los santos de mentiras, las esculturas,
que, que, que interceden ante Dios. Entonces que por eso, bueno, pues todo eso, toda la idolatría, todo eso, pues ha surgido, como digo, de una mala interpretación. Bueno, entonces, Moisés y Elías estaban muertos, ya vimos ahí la ley que Dios puso. Entonces, bueno, también recurren a un texto que está por allá por Mateo capítulo 22, versículo 32, no vamos a leer, donde dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y que entonces pues están vivos todos. Bueno, pero entonces ahí ya están confundiendo las cosas. Eso ya es una confusión, porque están mezclando lo literal con lo espiritual. Ciertamente todos los que obedecen a Dios y creen en Jesús tienen vida eterna, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿están vivos, están muertos? Bueno, entonces vamos a separar lo literal de lo espiritual. Ciertamente, Moisés y Elías están vivos espiritualmente, pero están muertos literalmente. Bueno, esto parece un juego de palabras. No. A ver, vamos por partes, ¿verdad? Vamos a ver primero lo literal. ¿Qué es la muerte literal? Pues cuando alguien se muere, literalmente quiere decir a la letra. Se murió una persona. Bueno, entonces, cuando se muere, pues ya sabemos, cuando se muere una persona, que como dice ahí en Eclesiastés 12:7, el polvo se torna a la tierra y el espíritu se va a Dios que lo dio. Y también dice por ahí en Eclesiastés capítulo 9, a ver, vamos a leerlo, Eclesiastés capítulo 9. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, esa es la muerte literal, la que el Señor Dios estableció, que ya lo leímos en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, eso es para todos, buenos y malos, para todos, buenos y malos. Entonces, la vida literal, pues es la que tenemos ahorita. Y cuando morimos, pues ya vimos ahí lo que pasa. Bueno, y la vida espiritual, es tener la vida de Dios en nosotros.
es tener la vida de Cristo en nosotros, porque Él al morir, su muerte no fue vana. Su vida nos la transmitió a nosotros. Entonces el que cree en Jesús recibe esa transfusión que nos transfunde nuestro Señor Jesucristo, su vida. Ya sabemos que la vida está en la sangre. Entonces, Él nos transfunde su sangre, su vida. Tener la vida espiritual es tener la vida de Cristo, que Él nos ha transmitido, transfundido. Esa es la vida espiritual. La vida física, pues es una vida material, carnal, física. Bueno, entonces, regresando a Mateo capítulo 17, a ver, ya vamos a ver más de cerca a Moisés y a Elías, que se les aparecieron, estaban vivos, estaban muertos. Bueno, ellos ya habían muerto muchos años, muchos siglos antes habían muerto. Entonces, esto era una visión. A ver, vamos a ver algunas visiones en la Biblia que son simbólicas, que están representando realidades. Vamos a ver al profeta Zacarías, que una vez vio en visión a 3 mujeres que nunca existieron. Sí, porque no era una realidad, sino que es una visión simbólica que representa una realidad. Vamos a leerlo en el libro del profeta Zacarías, capítulo 5. Zacarías capítulo 5, versículo 5, Zacarías 5:5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y dijo: me alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, una mujer. Y él dijo: esta es la maldad, y echóla dentro del efa y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres. Primero era una, luego otras 2, ya son 3. 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas. Bueno, ya para qué leemos lo demás. Eso fue una visión de una representación simbólica de una realidad. Claro, ahorita no vamos a ver el significado de esta visión. Mejor vamos a ver otra visión. Vamos a ver la visión de Saulo de Tarso, ahí en el capítulo 9 que ya leímos, pero tantito más adelante. Hechos capítulo 9. Vamos a ver aquí a Saulo de Tarso, que tiene una visión y que ve algo. Vamos a ver Hechos 9, versículo
Versículo 10, Hechos 9:10. Hechos 9:10. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías. Observen que dice en visión, eso fue una visión. Dice Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Saulo estaba orando. Versículo 12. Y ha visto en visión, Saulo ha visto en visión, un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Lo vio Saulo en visión antes de que ocurriera. Entonces la visión era ficticia, no era una realidad, era una representación simbólica de algo que iba a ocurrir. Bueno, estamos viendo para que notemos la diferencia de una visión con una realidad. Vamos a ver otro caso en Hechos capítulo 16. Hechos 16, otra visión. Hechos 16, versículo 9. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo tuvo una visión, un varón macedonio que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Pero ese varón nunca existió. Eso era una representación simbólica de una realidad, de que el Señor Dios, vamos a seguir leyendo, versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces ese varón nunca existió. Eso fue una aparición, una visión, una representación simbólica de otra cosa, de una realidad, de que Dios estaba llamándolos que fueran a Macedonia a predicar. Bueno, entonces regresamos a Mateo 17, versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No estaban ahí Moisés y Elías, no estaban ahí. Eso fue una visión. Ya lo leímos en el versículo 9. A ver, otra vez vamos a leer el versículo 9. Mateo 17, 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces era una visión, no era una realidad. No estaban ahí Moisés ni Elías. Eso nada más era una visión. Les estaba mostrando el Señor nuestro Jesucristo a los 3 apóstoles el reino. Sí, porque eso de esa enseñanza, vamos a notar que ahí había 3 personas humanas, físicas, y 3 personas glorificadas. Las 3 personas físicas pues eran Pedro y Jacobo y Juan. Y las 3 personas glorificadas
Era nuestro Señor Jesucristo y Moisés y Elías. 3 y 3. Les está mostrando su reino. ¿Cómo va a ser su reino? Pues que en el reino de nuestro Señor Jesucristo no hay que confundirlo con el reino de Dios, son diferentes. El reino de Dios está en el cielo, el reino de Cristo va a estar en la tierra, el reino de Dios es eterno, el reino de Cristo va a ser por 1000 años. Entonces, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser de 1000 años, va a haber personas glorificadas y va a haber personas no glorificadas, personas humanas de carne y hueso, como se dice, o de carne y sangre, como dice la Biblia. Es una enseñanza por medio de una visión simbólica, que es una representación de otra cosa. Bueno, entonces regresamos a Mateo 17. Bueno, ahí estamos. A ver otra vez, versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero como le decía, los que creen que que los muertos no están muertos, sino que interceden ante Dios por nosotros, pues como les decía, de ahí surge la idolatría. Les platico que en días pasados vino una hermanita, no digo nombres, bueno, no es mala referencia. Vino una hermanita que se le murió su hijo y y me dijo que lo había oído que le hablaba. Dije, hermana, eso no es posible. Él está muerto. Sí, ciertamente creyó en Jesucristo, porque antes de que muriera, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces dije, no, eso no es así. Él ahorita está dormido, le dije, y va a resucitar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso de que le habla, no cree usted eso. Mejor póngase a orar usted y algún día lo va a ver, pero no ahora. Por ahorita hay que esperar hasta que llegue el día. Llegará el día cuando todos los que están en los sepulcros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, oirán su voz. A ver, vamos a leerlo. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de nuestro Señor Jesucristo, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Es muy natural que una persona que se le murió a algún ser querido, pues quisiera verlo, y en todas partes se le figura que lo ve, o quisiera oírlo, y en todas partes se le figura que lo oye. Y si nosotros promoviéramos eso, diríamos, no, pues hay que escuchar bien a ver qué dice y decirle que cómo está por allá y que pues entonces ya estaríamos fomentando la idolatría, porque al ratito pues ya le va a poner una veladora a su retrato y al ratito le va a pedir que la proteja. No, así surgió la idolatría. Pero pues estamos viendo en la Biblia que no es así. Los muertos están físicamente. Los que creyeron en Cristo pues viven la vida de Cristo, la vida espiritual, viven espiritualmente, pero
inconscientes, están dormidos, no están conscientes. Entonces, es por demás pedirle a San Pedro, a San Juan, un milagrito, ¿verdad? Tú que estás ahí cerca de Dios, intercede por mí, que me haga el favor, el milagro. No, nada de eso. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, donde dijo nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 11, dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Nuestro amigo duerme. Los hijos de Dios están muertos, los que murieron, muertos físicamente, están vivos espiritualmente, que esto quede claro, por favor, porque por no estar las cosas claras, algunos pueden idolatrarse de sus muertitos y después van a pensar que de veras vienen y que se comen la comida, aunque se le haya comido el ratón, ¿verdad? Aquí dice Lázaro, nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle. Entonces todos esos muertos un día van a despertar. Todos los que murieron en Jesús, como dice en Apocalipsis 14:13, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los que murieron en Jesús viven espiritualmente, pero están dormidos. Un día serán despertados. Vamos a leerlo cuando serán despertados en Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, les dirá, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, que los hijos de Dios que han muerto están durmiendo, están muertos físicamente, pero vivos espiritualmente. A ver, vamos a ver, también lo dice por acá el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se refiere a los hijos de Dios cuando mueren. Aquí les llama que no ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron, están dormidos. Y cuando venga el Señor los va a despertar. Y como digo, hermanos amados, esto debe quedar muy claro, porque si no, después vamos a estar también nosotros creyendo que nos hablan nuestros parientes que han muerto. No, hermanos, no. Eso conduce a la idolatría. Y eso de pedirle milagro a los muertos, como dicen, a los santos, o a la Virgen María, o a
otra virgen, no sé cuántas hay. Eso es, hablar con los muertos está prohibido porque están muertos. Claro, los apóstoles pues van a resucitar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María también va a resucitar. Ella no tiene la culpa de que la gente la idolatre. Ella fue una persona escogida por Dios, que Dios la eligió para que de ahí naciera su hijo. Entonces, si Dios la escogió, pues por algo, ¿verdad? Por algo. Pero de eso a que la idolatren, pues eso es muy diferente. Entonces, también aquí en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. El versículo 50. Empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Bueno, pues ahí está una aclaración muy grande. Si están vivos todos, si están vivos Moisés y Elías y los apóstoles que murieron, entonces, ¿quiénes van a resucitar el día final? El día de la primera resurrección. Si todos están vivos. No están vivos, están muertos, literalmente. Vivos sí, espiritualmente, porque obedecieron a Dios y creyeron en Cristo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Y finalmente vamos a ver, último texto, en 1 Corintios 15, 22. Último texto, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden para la resurrección. Cristo las primicias, quiere decir el primero. Hasta ahorita, el único. Nadie más ha resucitado aparte de nuestro Señor Jesucristo. El único que ha resucitado. Por eso aquí hay un orden de la resurrección. Hay un orden. Repito, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, quiere decir resucitados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, quiere decir el primero. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Pues en su venida, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, resucitarán los que son de Cristo. Y los que no son de Cristo tendrán que esperar otros 1000 años para resucitar el día del juicio, que se les va a hacer juicio, y bueno, pues van a resultar culpables. Bueno, entonces, bienaventurado y santo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ese otro texto. Ahora sí, el último, Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a orar, puestos de pie, por favor.
Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos haces entender tu santa palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias porque entendemos, bendito Dios, que tú tienes una vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a perseverar hasta el fin para poder alcanzarlo, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Hermano Miguel Ángel pasa a terminar.